Bueno, pues estamos aquí como cada miércoles con César Navarrete, que nos trae una entrega más de Micronopio, en este caso con René Avilés Favila. Así es, Laura, buenas noches, Rafa, buenas noches, Laura. César. Pues es el Micronopio 19 y con el maestro René Avilés Favila, que ha hecho prácticamente de todo, ¿no? Es catedrático, también ya fue funcionario cultural, etcétera. Y bueno, en esta cápsula nos va a hablar de su labor como antologador. Yo desconocí este dato, pero él nos platicó que fue el primer escritor que conformó una antología. Okay. También el maestro fue alumno de uno de los grandes microficcionistas, ahora ya se les conoce así, como fue Juan José Arriola, ¿no? Y también gran amigo, por lo que nos dijo, de José Agustín. Bueno, dentro de esa generación de la literatura de la onda. Así es, que propiamente creo que a muchos de ellos no les gusta, ¿no? Esas etiquetas, pero bueno, pues ya se quedó. Pero nosotros los conocemos así. Bueno, y está en la onda, vamos a ver a René Avilés Favila hablando precisamente de microrrelato. Vengo de más atrás, pues de este boom que sin duda es el cuento corto. Yo pertenecería en todo caso a una primera camada en donde están directamente Monterroso o el propio Edmundo Valadez o Arreola. Todos ellos mayores que yo, pero todos ellos amigos y maestros míos. Juramento, lo juro, nunca me acosté con él. Siempre hicimos el amor de pie. Brevicuentos, minificciones, me da igual el nombre. Sí tengo una tendencia natural a escribir cosas muy breves, como un ejercicio de la inteligencia, de la imaginación. Los fantasmas y yo, ese lo escribí en París, siempre viví aterrorizado por los fantasmas hasta que un día crucé de una habitación a otra sin utilizar los medios comunes. Si hablamos de la minificción, bueno, pues se le decía cuento simplemente o cuento breve. No había una denominación especial, eso fue con el tiempo. La primera antología de la minificción mexicana la hice yo. Un primer esfuerzo por acercarnos a lo que hoy llamamos brevicuentos o minificciones, en donde yo escribo a petición de Carlos Pellicer una antología de cuentos muy breves. Platicando con el propio Pellicer, me dijo que cuál era la idea que yo tenía de cuento breve, que no pasen de una página. El tamaño de la cárcel. El animal que vive dentro de una jaula únicamente ve a un prisionero con más espacio que el suyo. Descubro que me es igualmente cómodo hacer una novela que hacer un libro de minificciones. Estaba escribiendo yo una serie de minificciones en donde comparaba a los animales con los políticos. Cuando se da la matanza de Tlatelolco, me impresiona tanto que decido pasar a la novela. A la mitad del libro están esas minificciones con un alegato de mi parte diciendo cómo puedo estar escribiendo pequeños cuentos de imaginación cuando la realidad es un ejército y un estado masacrando a los estudiantes. Turismo económico. Tome el metro en la Estación Mexicana de Bellas Artes y descienda, según sus gustos, en la estación parisina de Louvre o en una neoyorquina, digamos en Broadway. El suicidio, por ejemplo, es un tema que me ha cautivado. Sin embargo, un día se me acumuló tanta carga que estalló en una novela que se llama Requiem por un suicida. Claro, dentro de eso puede haber un capítulo que sea una minificción de 5 o 6 líneas, pero ya está dentro de una novela. Pero el cuento corto nace muy a tiempo, como una necesidad. La gente no tiene tiempo de leer novelas de 500 o 600 páginas, de tal manera que prefieren escribir y leer cuentos breves. Precio justo. Cobro $200, me dijo la hermosa y joven prostituta en un prestigiado burdel centroamericano. Pues yo, 250, así que me debes 50, repuse tranquilamente mientras me desnudaba. Bueno, pues sí, un periodista muy interesante, un promotor de la cultura nacional y con novelas, con libros que no son tampoco muy largos, pero bueno, esta tendencia a la minificción es muy diferente. Es autor de Tandatel, de El Gran Solitario de Palacio y este libro Requiem por un suicida, que realmente es perturbador. Así es. Y también nos comentaba durante la entrevista, Laura, que
bueno, es difícil compilar todos sus cuentos, minicuentos, porque están diseminados por toda su obra. Yo encontré uno que se llama Los Oficios Perdidos, por si les interesa, y ahí vienen, además de cuentos, digamos, un poco más tradicionales, también minificciones, ¿no? Y además de convivir con autores de la talla como Juan José Arreola, también debe ser un reto como escritor decir, voy a escribir microficción y tienes junto ya a alguien asentado una leyenda y dices, híjole, ¿en qué momento publico, en qué momento empiezo a hacer mi recolección de obra, ¿no? Claro, Rafa, como decía también el maestro, bueno, él se relacionó incluso con la gente mayor que él, y uno de sus grandes amigos fue ni más ni menos que Augusto Monterroso, quien le dio el boom, digamos, al género, con su famoso Dinosaurio, que él decía que era una novela, no. Pero bueno, lo cierto es que Avilés tiene anécdotas de sobra con Monterroso y es una de las que vamos a ver a continuación. Padrísimo. De los maestros que uno puede tener o compañeros, no puedo dejar de citar a Monterroso, que pues sí, él sí trabajó con euforia, con entusiasmo, el texto breve. Nunca se le ocurrió irse a otro lado. Incluso decía que El dinosaurio era una novela. Cada vez que en una plática hacía un chiste, una broma, era sin duda una minificción. Fuimos a tomar una copa en Guadalajara y dijo, vayamos a tomar unas frías para entrar en calor. Pequeña minificción etílica. Se le debe mucho también el auge de las minificciones. Yo he encontrado en distintos países de América Latina escritores de minificciones que me dicen, no soporto a Monterroso. A mí me parece notable. Un antes y un después de Augusto Monterroso, definitivamente, y su influencia en las nuevas generaciones de escritores. Ya hay cuentos más breves, hay que aclararlo. Claro. Por ejemplo, Luis Felipe Lomelí tiene uno, el maestro Renan, a quien ya tuvimos, también tiene uno muy breve, ¿no? Y por ahí también Paola Tinoco compiló uno, si no mal recuerdo, de Elmer Mendoza, que es todavía más corto. ¡Pum! Sí, Ahí está la invitación. Y bueno, los invitamos también a que sigan a César en Micronopio en estos ya 19 capítulos. Esperemos que en el próximo pues traigas un pastel o algo para celebrar los 20. Y lo consulten en la agencia N22, ahí están viendo las redes sociales, para que se acerquen a estos 19 capítulos y también disfruten de estas colecciones de Micronopio. Y además nos traes un regalo, César. un regalito, ahí está. Bueno, es cortesía de Marcial Fernández y de Mónica Villa, de Ficticia, Los Mariachis Asesinos, de Marcial Fernández. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Y lo único que tienen que hacer es escribir un correo en este momento a noticias22@canal22.org.mx. ¿Vas a dar trivia? No, así nada más que ¿Al nos primero? escriban. Ay, al primero, entonces. Pónselas difícil, César. Vamos a Algo fácil, Bueno, fácil, ¿no? díganos qué capítulo fue Marcial Fernández dentro de la serie. Ahí está. ¿En qué capítulo de Micronopio sale Marcial Fernández? Está bien fácil porque entran a la página de la agencia N22 y ahí van a ver todos los capítulos, están subidos, sirve que disfrutan de algunos de ellos. Hubieras Los preguntado, comparten. ¿dónde estaba el dinosaurio cuando desperté? Eso también es una buena pregunta. Ahí está la invitación, el libro de Marcial Fernández, Los Mariachis Asesinos. Gracias, mi querido César. Gracias, Rafa. Muchas gracias, César. Laura. Hasta la Muchas próxima gracias. semana.